Bueno, nuestro país tiene muchísimos años, diría yo, décadas, en compartir un gobierno de coalición. Por lo cual, esto que dice Porfirio Muñoz Ledo, que le gusta mucho que se esté buscando a Movimiento Ciudadano, que se esté buscando organizaciones sociales, el propio PAN, PRI y el PRD uniéndose, él habla de cuestiones complejas, ¿no? De un acercamiento complejo con organizaciones complejas para una sociedad compleja, habla Porfirio. Pues esto de los gobiernos de coalición ha sido algo que se viene llevando a cabo desde hace bastante tiempo en nuestro país. El no aceptar que en nuestro país se viene llevando a cabo durante muchos años en el periodo salinista neoliberal un proyecto en esencia de coalición, pues es negar la esencia misma de nuestro sistema político, que abiertamente se empezó a buscar coaliciones con diferentes poderes fácticos y con diferentes expresiones políticas de origen que representaban, en este caso, por ejemplo, a los patrones, a los empresarios, como en el caso del PAN, pero el PRI gobernó durante mucho tiempo con una coalición de facto con el PAN. Es decir, cuando hablamos de que en nuestro país esta figura es una figura novedosa, estamos negando la historia de nuestro país, la historia política reciente de nuestro país. El PRI, y yo aquí he explicado cómo el PRI en la reforma política salinista, que es una reforma de la cual nace el IFE, hoy INE, porque hay que ser pedagógicos en esto y recalcar, subrayar que el INE que actualmente está funcionando es el INE, es una institución salinista. Nace de la reforma política enviada por Carlos Salinas de Gortari después de que comete el fraude electoral de 1988. Y esa reforma política, también he explicado aquí, cómo en el legislativo pone un seguro para que no haya mayorías y que esas mayorías no puedan cambiar la Constitución por sí solas y necesiten alianzas, cuando ya había hecho bastantes reformas constitucionales, todas muy dañinas a la sociedad, ¿no? Pone un seguro y entonces ahí, en estricto sentido, nace el PRIAN legislativo. A partir de ese momento y hasta el 2018, lo que vemos nosotros es un gobierno de coalición legislativa en donde abiertamente el PRI y el PAN votan siempre en función de los intereses de la oligarquía, en función de los intereses del régimen salinista neoliberal y todo lo que esto significaba y todo lo que en este concepto estaban representados ahí. Y en el 2000 sucede algo que me parece también muy importante y que también ya hemos hablado aquí. El 2000 es una de las farsas de la transición democrática en donde, por cierto, Porfirio Muñoz Ledo juega un papel muy importante en esta farsa democrática. Por eso cuando Porfirio Muñoz Ledo tiene estos acercamientos con la izquierda, con el movimiento de López Obrador, había muchos muy radicales que pensábamos que era una farsa tremenda, porque Porfirio Muñoz Ledo, deje usted el pasado priista, el pasado más reciente, que era el presente, por decirlo así, del hecho de la transición o de la llamada transición, él había sido un actor importante, muy amigo de Vicente Fox, muy allegado a Vicente Fox en ese momento, como parte de este impulso de la reforma política, que era de lo que venía hablando Porfirio Muñoz Ledo durante mucho tiempo. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo fue parte de esa farsa de transición política, en donde no solamente empieza un gobierno de coalición legislativa, que ya en los hechos se había aplicado desde la reforma del 92, de la reforma política salinista. En el 2000, él, Porfirio Muñoz Ledo, siendo parte de esta farsa de la transición democrática en nuestro país, que no fue más que un acuerdo cupular, que yo ya aquí he explicado, entre el PRI y el PAN para darle la estafeta al PAN, pero en realidad negociado desde muchos años atrás con la aprobación del FOBAPROA,
ya se había ya negociado y ya se había ahí quedado de acuerdo en que el PAN, que había dicho primero que no y después votó al final por el FOBAPROA, tenía ahí una conveniencia política de que en unos años más, en el 2000, iba a haber una transición en donde iba a ser una transición solamente cosmética, una transición, una farsa completa del mismo sistema para poder ser representado ahora por un partido diferente al que hasta ese momento había sido el partido de las causas neoliberales salinistas, que en ese sentido era el PRI. Porfirio Muñoz juega un papel importante en esta farsa y entonces se inaugura un periodo de gobierno de coalición también desde el poder, porque todos los salinistas desde del 88, los salinistas que venían acompañando en los puestos políticos a Carlos Salinas de Gortari, regresan al poder en el gabinete. ¿Se acordarán ustedes del gabinetazo, no? De Vicente Fox, que ese gabinetazo terminó siendo un gabinete de coalición con las figuras más perversas del salinismo. Lo que hace Vicente Fox es uno de los engaños más tremendos de la historia y que el pueblo se tragó completo, o sea, que completamente se dejó llevar por esto. Su campaña política había apostado a sacar al PRI de los Pinos, a terminar con el PRI de una forma incluso en ciertas formas pues bastante, digamos, violenta la forma en la que Vicente Fox hablaba del PRI y de cómo se quejaba del PRI. Y ni siquiera bastaron años para que esto cambiara, no, fueron cuestión de meses, en mayo, junio, una campaña, y para diciembre de ese mismo año del 2000, el gabinete presentado con Joaquín López Dóriga en Televisa, lo que tiene un significado, es significativo que haya sido un espacio televisivo, en este caso Televisa, con uno de los estándares del periodismo más corrupto y más ruin del país, que es Joaquín López Dóriga, al que, por cierto, es fake news o es verdad que Noroña alabó en una entrevista que tuvieron en Grupo Fórmula. Bueno, pues al que Noroña de alguna forma alabó por tratarlo bien a él, es la persona que está sentada en ese set de televisión, en el set de noticias de Televisa, el foro más importante de la televisora, y ahí se da a conocer, no sé si usted se acuerda, esa imagen en donde lleva a todo el gabinete. Ahí es la primera presentación que hace el entonces presidente Vicente Fox de su gabinete, se lo presenta a los poderes fácticos, lo que tiene un significado muy importante, se lo da a conocer como exclusiva al estandarte, ya en ese momento convertido en el estandarte del periodismo más rancio y corrupto del país, que era Joaquín López Dóriga, bueno, que sigue siendo Joaquín López Dóriga, pero en ese momento, en el esplendor que tenía en Televisa, se lo presenta a los poderes fácticos, y cuando se ve la imagen, porque estaban en una mesa como de debate en esa presentación, y cuando los presenta, hay personajes abiertamente salinistas. Se le olvidó a este impostor, a este traidor de la democracia, de Vicente Fox, se le olvidó el eslogan de campaña, y parece que también a la gente se le olvidó que su eslogan, su parte comercial, política, era sacar al PRI de los Pinos, y meses después mete a los Pinos a los representantes políticos del salinismo más abiertos y más descarados, y los invita a su gabinetazo. Eso significó de facto un gobierno ya abiertamente de coalición, porque actores del viejo PRI, actores del PRI salinista, estaban teniendo lugar y espacio en el gobierno de Vicente Fox. No solamente con Vicente Fox iba a regirnos el sistema neoliberal salinista, sino que además Vicente Fox le iba a imprimir su toque característico sin traicionar el legado salinista neoliberal, le iba a agregar el yunque y le iba a agregar la derecha más intolerante.
porque en todo el periodo neoliberal salinista, la esencia del proyecto era el mismo, el saqueo, la corrupción, todo lo que, las privatizaciones, todo esto. Pero cada personaje trajo y le va imprimiendo un sello característico. Con Vicente Fox continúa en esencia ese proyecto salinista neoliberal, pero llega la derecha mexicana al poder. Cuando estoy hablando de la derecha, pues se está hablando de la derecha más reaccionaria del país, representada en Vicente Fox, en el Yunque. Y ahí empieza un gobierno de coalición con salinistas, con la derecha más rancia y con diferentes actores empresariales que empezaron a enriquecerse y empezaron a tener muchos más contratos que en el priismo no tenían esa posibilidad. Cada presidente del periodo salinista neoliberal ha tenido sus diferentes empresarios consentidos. O sea, en cada periodo hay ciertos sectores empresariales de esta llamada oligarquía que han sido beneficiados más que en otros. Con Vicente Fox también entra en sintonía un grupo empresarial que había sido desprotegido o había sido no tan beneficiado en el pasado con Salinas y con Zedillo, pero que con Vicente Fox encuentran una forma de enriquecerse y una forma de saquear al país y una forma de beneficiarse del presupuesto y del poder político.